Muchísimas gracias a usted por permitirnos una vez más entrar hasta la intimidad de su hogar, en donde vamos a meditar, a reflexionar y a orar con Lectio Divina, un programa que es presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma y equipo de colaboradores, con el fin de que usted medite lo que la palabra de Dios nos presenta a diario. Martes 8 de octubre. Sálvanos, Señor y Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, ciertamente ustedes han oído hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cuando yo perseguía encarnecidamente a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Deben saber que me distinguía en el judaísmo entre los jóvenes de mi pueblo y de mi edad, porque lo superaba en el celo por las tradiciones paternas. Pero Dios me había elegido desde el seno de mi madre, y por su gracia me llamó. Un día quiso revelarme a su Hijo, para que yo lo anunciara entre los paganos. Inmediatamente, sin solicitar ningún consejo humano, y sin ir siquiera a Jerusalén para ver a los apóstoles anteriores a mí, me trasladé a Arabia y después regresé a Damasco. Al cabo de 3 años fui a Jerusalén para ver a Pedro y estuve con él 15 días. No vi a ningún otro de los apóstoles, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Y Dios es testigo de que no miento en lo que les escribo. Después me fui a las regiones de Siria y de Cilicia, de manera que las comunidades cristianas de Judea no me conocían personalmente. Lo único que habían oído decir de mí era: el que antes nos perseguía, ahora va predicando la fe que en otro tiempo quería destruir. Y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 138. Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos, sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el seno materno. Te doy gracias por tan grandes maravillas. Soy un prodigio
y tus obras son prodigiosas. Condúceme, Señor, por tu camino. Conocías plenamente mi alma. No se te escondía mi organismo, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Condúceme, Señor, por tu camino. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Canta aleluya al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora que ya hemos escuchado los textos bíblicos, nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama y hemos de responderle siempre con generosidad, dándole el primer lugar en nuestro corazón. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que recordemos: vocación, o sea, llamada, es algo que ocurre diariamente. Cada vez que escuchamos la palabra, no escuchamos un mensaje, sino a una persona viva. Cuando escuchamos la palabra de Dios, el mismo Dios nos habla y nos llama a una vida nueva. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Jesucristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero,
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, precisamente se trata de encontrar al Señor en su palabra. Qué importante esto. Me recuerdo que había un libro hace muchos años que se llamaba Palabra de Cristo y Cristo Palabra. O sea, no es un encuentro con ideas, sino con la persona del Señor que te está hablando y me está hablando en este momento. Hoy encontramos el ejemplo de una respuesta buena a la palabra de Dios. La respuesta de Pablo en la carta a los Gálatas. Cuando el Señor me eligió, y dice, me eligió desde el seno de mi madre, porque nosotros sabemos que ciertamente Dios no tiene planes como los nuestros, si se cumplen o no se cumplen. Él tiene un proyecto, Él tiene un plan para nosotros mismos, desde antes que naciéramos. Y Pablo dice, el Señor me llamó y entonces yo que perseguía a la iglesia, me hice cristiano y comencé a predicar en todas estas regiones. O sea, una buena respuesta, ¿no? Para el Señor hay que tener una respuesta en primera línea. Primeriar, dice Papa Francisco, primeriar la respuesta al Señor. No dejarlo para después, tal vez sí, tal vez no, tengo algo más importante. Por eso hoy el mismo Jesús, estando en casa de Marta y de María, cuando llega, pues Marta le quiere atender, María se pone a escuchar y Marta dice, bueno, es hora de hacer oficio, de trabajo, no de estar escuchando. Y Jesús dice ciertamente, Marta, Marta, por muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo una sola la necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Con lo cual, como tantas veces hemos dicho, no es que se condene a Marta, sino que sucede como aquella persona que me decía, hago tantas cosas en el campo del Señor que me olvido del Señor del campo. Darle al Señor el primer lugar cuando nos habla, ponerle toda la atención, meditar. Para eso sirve este pequeño ejercicio de la lección divina, para escuchar, meditar y poder cumplir la palabra. Preparémonos a la meditación. En estos momentos nos preparamos para meditar y nos preguntamos, ¿qué nos dice el texto? Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿qué respuesta le damos a Dios cuando nos habla? Y si alguno dice, ¿cuándo me habla? Pues te habla siempre que escuchas tu palabra, o te habla a través de una persona, el sacerdote, el párroco, el amigo. Dios habla de muchas formas. ¿De qué forma le respondes? ¿Lo hacemos dándole el primer lugar como hizo Pablo en su vida? Y en segundo lugar, sí, es bueno trabajar, pero primero hay que escuchar. De la escucha iremos a la acción. ¿Hacemos esto todos los días? ¿Cómo comienza nuestra jornada? ¿Pensando qué hacer o poniéndonos a escuchar esta palabra de Dios? Preparémonos a la oración. Ahora pongámonos en oración, preguntándonos, ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que nos invita siempre a escucharlo atentamente. La escucha en la Biblia no es un oír de lejos, sino un poner atención y le decimos, oh Cristo, tú eres la palabra. Tú siendo la palabra y llevando la buena nueva al mundo, visitas esta familia. Y en esta casa de Lázaro y de Marta y de María, tú expones la palabra eres tú, Señor. Dichosa María, que supo escucharte, haz que nosotros también nos pongamos a servirte, pero no antes, sin haberte escuchado, con el corazón abierto. Amén. Ahora es el momento de la contemplación, es el momento de colocarse en la presencia del Señor. En la contemplación de hoy
El Salmo 138 dice: Condúceme, Señor, por tu camino. Condúceme, Señor, por tu camino. Los caminos de Dios están expuestos en Escritura, también recordemos en la tradición de la Iglesia. El protestantismo dice solamente la Biblia, solo la Biblia, nada más, no escuchemos a nadie más, y eso es muy peligroso porque la palabra de Dios necesita una explicación, necesita un magisterio, algo que le enseñe. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Marta que está sirviendo, María que está escuchando, y bueno, al final el Señor invita también a Marta, como quien dice, a escuchar. Y recordemos que es importante que nosotros no solamente de forma distraída, superficial, sino profundamente escuchemos al Señor en su palabra. Esos son los caminos. Por eso le decimos: condúceme, Señor, por tu camino. Es el tiempo de la acción. Preguntémonos, ¿qué me hace vivir el texto? Finalmente, en la acción, hoy con la gracia de Dios queremos proponernos responderle al Señor. Alguien me decía: yo he intentado responderle, pero sigo en la misma vida. Pues pídele al Señor que te ayude. El Señor da su gracia a quien se lo pide. Pidámosle poder ser como Pablo, que dejó todo y dijo: bueno, hace falta llevar esta buena nueva, y fue un gran misionero. Y en segundo lugar, eduquemos a los más jóvenes a escuchar la palabra. Hoy día se habla de una infósfera, o sea, no solamente la atmósfera donde respiramos, sino la infósfera. Estamos llenos y llenos de toneladas de datos, de mensajes, de imágenes. Enseñar a los jóvenes a escuchar la palabra. La escucha es el comienzo de la fe. La fe viene por el oído, dice la carta a los Romanos. Nos ayude en esto María Santísima, que siempre escuchó la palabra de todo corazón y con el mismo corazón abierto. Ave María Purísima, sin pecado concebida.